Hola, somos el equipo 1 correspondiente a la materia La mecánica y el entorno. Mi equipo está conformado por Devani Cristal Sandoval Muñoz, Chloe Abigail Santibáñez González, Wendy Liada Torres Vázquez, Erika Yasmin Cepo Cruz y su servidora Norma Nayeli Villana González. Y a lo largo de este video vamos a estar presentando la evidencia del PIA. En esta presentación plasmaremos nuestros conocimientos vistos a lo largo del semestre. En la materia de la mecánica y el entorno se vio la clasificación de magnitudes físicas que se establece de acuerdo a la forma de trabajar con las mismas, ya que algunas de ellas únicamente tienen propiedades numéricas, pero otras, en cambio, tienen propiedades direccionales. Se abarcará también el estudio de los casos de objetos que son lanzados del aire, sus características, cambios de posición, velocidad, aceleración, tiempo de vuelo, entre otras cosas correspondientes al movimiento en una o dos dimensiones. También abarcaremos los conceptos básicos aprendidos sobre el movimiento rectilíneo, tomando su terminología de cantidades angulares del movimiento regular para el estudio de la rotación de los cuerpos rígidos. Y por último, pero no menos importante, se verá la aplicación de las leyes de Newton, el uso del diagrama de flujo, diagrama de cuerpo libre y las prácticas con el simulador para fundamentar nuestro aprendizaje. Mi nombre es Devani Cristal Sandoval Muñoz y vamos a explicar más a fondo lo aprendido en las etapas que hemos culminado. Empezando con las magnitudes físicas que se clasifican en escalares y vectoriales. Las escalares se describen completamente por un valor de número y una unidad de medida como lo es la distancia, temperatura, la masa, entre otras. Y las vectoriales queda totalmente determinada por un número, una unidad, una dirección y un sentido. El movimiento rectilíneo uniforme se define como el movimiento en el cual un objeto se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo movimiento una velocidad constante y sin aceleración. En el caso del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, es el movimiento de una partícula o cuerpo por una línea recta con una aceleración constante. La velocidad aumenta o disminuye de manera lineal. En esta diapositiva definiremos las coordenadas polares y rectangulares de un vector. Las coordenadas polares se definirán por un ángulo y distancia. Las coordenadas rectangulares se utilizan para la representación gráfica de una relación matemática. También veremos el método de los componentes para la suma de los vectores. Primero tenemos que obtener las componentes x y y de cada uno de cada vector. Como segundo hay que obtener su sumatoria de los componentes con las fórmulas y para obtener su magnitud se combinan con Pitágoras. Para esto procedemos a calcular su dirección mediante la tangente. La primera imagen nos muestra lo que es el simulador. Es muy práctico y aunque el resultado no es exacto, se acerca bastante. Nos lo muestra de una forma didáctica utilizando las herramientas tecnológicas. En la imagen que se muestra en el centro de la diapositiva, representado por el simulador, representa un movimiento rectilíneo con velocidad constante. Este se desplaza en línea recta en una sola dirección con una velocidad constante y sin aceleración. En la tercera imagen se muestra un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme. Su resultado fue una línea recta y tiene los valores de la velocidad que representa 4 metros por segundo y el tiempo. La primera imagen nos muestra una gráfica de posición contra tiempo que representa la distancia que recorrió un objeto en un tiempo determinado. La imagen 2, bajo la primera, representa un movimiento rectilíneo, representando una gráfica de velocidad contra posición, ya que nos muestra la velocidad en la que va en movimiento un objeto en cualquier intervalo de tiempo. En la imagen 3 nos muestra un movimiento rectilíneo con aceleración constante, ya que nos muestra la aceleración que se mantiene mientras recorre una distancia y tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Erika Yasmin Cepo Cruz y voy a explicar la etapa número 2, lo cual tiene como tema la cinemática, movimiento en una o dos dimensiones. Podemos definir a la caída libre como un movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Por otro lado, se le puede llamar al tiro vertical como el movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo para posteriormente moverse bajo la acción de la gravedad. Algunas de las diferencias entre caída libre y tiro vertical son las siguientes. Número 1. Mientras en caída libre el móvil desciende, en tiro vertical es todo lo contrario, asciende. Número 2. El movimiento de caída libre se considera como movimiento acelerado, mientras que en el tiro vertical se considera movimiento desacelerado. Número 3. En caída libre existe un tiempo máximo empleado para que el móvil impacte en el suelo, mientras que en el tiro vertical un tiempo máximo en el que el móvil alcanza su altura máxima. Y por último tenemos que en el tiro vertical su velocidad inicial siempre es mayor a cero. En caída libre puede ser cero o en caso se analiza un tramo del recorrido que puede ser mayor a cero. Ahora bien, las semejanzas que podemos encontrar es que en la primera de ellas ambos tipos de movimiento están sometidos a la aceleración de la gravedad. El movimiento rectilíneo, en este caso vertical rectilíneo, y también vemos que ambos son un tipo de movimiento rectilíneo uniforme variado. Para que quede más comprendido qué es caída libre y tiro vertical, aquí lo estamos representando mediante imágenes. Le podemos llamar tiro horizontal al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal. Algo muy importante es que el tiro parabólico representa el caso más común en el movimiento de proyectiles y consiste en lanzar un objeto en una dirección que forma un ángulo de cero con la horizontal a una determinada velocidad. Se le conoce como aceleración gravitacional y corresponde al italiano Galileo Galilei la formulación de las leyes que rigen la caída de los cuerpos.
Demostró que todos los cuerpos, independientemente de su masa, cuando se dejan caer desde una altura conocida, describen un movimiento uniformemente acelerado en línea recta hacia la superficie de la Tierra. Asimismo, cuenta la historia que para comprobar todo esto dicho por él, subió hasta lo más alto de la Torre Pisa, en Italia, y desde ahí dejó caer 2 balas de cañón de diferente peso y observó que ambas llegaban al suelo en el mismo tiempo. Por último, tenemos las reflexiones. Durante esta etapa vimos diferentes temas, pero uno de los más importantes fue el de los diferentes tipos de movimiento, lo cual es el tiro horizontal y el parabólico. Estos mismos se llevaron a cabo en esta evidencia que está compuesta por 2 fases. En la primera fase se llevó a cabo el tiro horizontal. Como ya vimos anteriormente, este tipo de movimiento se trata de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura, pero en una dirección horizontal, donde el proyectil efectúa 2 movimientos independientes, un movimiento rectilíneo uniforme horizontal y otro de caída libre. El primero consiste en el que el cuerpo avanza hacia el frente con una velocidad constante, mientras que en el segundo su velocidad vertical va aumentando 9.8 metros sobre segundo cada segundo a modo que va descendiendo. Como segunda fase se interpretó el tiro parabólico. Es un movimiento que resulta de la unión de 2 diferentes tipos de movimiento. Uno es el movimiento rectilíneo uniforme con componentes horizontales y el movimiento vertical con componentes verticales, que se efectúa por la gravedad y como resultado de este movimiento se obtiene una parábola. En conclusión, podemos decir que al llevar a cabo estos 2 tipos de movimiento obtuvimos más conocimiento acerca de ellos. Pudimos comprender el tema completamente, tanto su resolución y cómo llevar a cabo el procedimiento de los problemas. Yo soy Wendy y seguiré con la presentación. En las siguientes diapositivas abarcaremos el tema con el que estuvimos trabajando en esta etapa 3, que es la cinemática, y que esta es la ciencia que estudia los diferentes tipos de movimiento que presentan los cuerpos. Específicamente tocamos un tipo de movimiento que es el movimiento circular. En la previa diapositiva se pueden encontrar algunos conceptos importantes que encontramos durante la etapa. El desplazamiento lineal es el tipo de movimiento en una sola dirección a lo largo de un eje, mientras que el desplazamiento angular es el ángulo que el cuerpo recorre en una circunferencia. Teniendo el ángulo, tenemos también el desplazamiento angular. La frecuencia se refiere a las vueltas que logra recorrer un cuerpo en una unidad de tiempo, en este caso, en una circunferencia. El periodo, ese es el tiempo que tarda un cuerpo en hacer una vuelta completa. Una manera más sencilla de explicar lo anterior es que la frecuencia es el número de vueltas que logra hacer un cuerpo en una unidad de tiempo, mientras que el periodo es el tiempo que tarda en realizar cada vuelta. Otro concepto es la velocidad lineal, o también llamada velocidad tangencial, que es el cambio de posición de un cuerpo respecto al tiempo, mientras que la velocidad es la velocidad que tiene un cuerpo al desplazarse en una circunferencia en cierto tiempo. Y por último, tenemos los 2 tipos de fuerzas que encontramos en esta etapa, que es la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. La primera, que es la fuerza centrífuga, es la fuerza que permite que el cuerpo siga una trayectoria recta al dejar de rotar, mientras que la segunda efectúa totalmente lo opuesto, que es la fuerza sobre el objeto que de cierta forma jala hacia adentro, hacia el centro, y al cuerpo, y no permite que este objeto tenga una trayectoria recta. Continuando, de los resultados de las pruebas 1 y 2, concluimos que no se modificó ninguna variable, tanto en comparación con los procedimientos del simulador, obtuvimos exactamente los mismos resultados. La aceleración y la fuerza centrípeta en este ejercicio varían en la medida de que son directamente proporcionales, porque a medida que la aceleración disminuye, también lo hacía la fuerza centrípeta. De los resultados de las pruebas 3 y 4, ninguna variable cambió en comparación con el simulador, ya que en este ejercicio el curso de la aceleración y la fuerza centrípeta es directamente proporcional a la masa, porque a medida de que aumentaba la masa de la fuerza centrípeta, su aceleración centrípeta permanecía constante. A partir de los resultados de las pruebas 5 y 6, las variables de los resultados de la prueba 6 se cambiaron un poco en comparación con el simulador, ya que en el simulador se mostraban redondeados opuesto a nuestros resultados que fueron en decimales. También concluimos que en este ejercicio la aceleración y la fuerza son directamente proporcionales, porque a medida de que la aceleración disminuía, la fuerza centrípeta lo hacía a su vez también. Al comparar los resultados de los cálculos realizados y el simulador, podemos decir que el simulador genera un resultado con los datos de la masa, el radio y la velocidad. En conclusión, tenemos que en esta etapa vimos el problema del movimiento circular, que describe un cuerpo cuando se mueve alrededor de un centro de rotación. Para describir el movimiento circular se hace de mejor manera en términos de tamaños angulares, y de aquí se habla la desalineación angular, que es el movimiento de un cuerpo cuando se encuentra en un movimiento circular. Este cambio también se mide en grados, radianes y revoluciones. De ello se deduce que una medida de radianes es el ángulo que forma el arco de la circunferencia, que en realidad mide lo mismo que el radio. Finalmente, terminamos con lo siguiente, que es cuando la longitud del arco circunferencial es igual al radio de la circunferencia, este corresponde a un radian. El movimiento circular uniforme es un movimiento en el que sus condiciones se repiten en cualquier momento dado, que es constante. A esto se le llama movimiento periódico. Esto permite definir 2 conceptos importantes del movimiento periódico, la frecuencia y el periodo ya mencionados anteriormente. También tocamos los conceptos de aceleración centrípeta, que es una trayectoria circular y la cual la aceleración apunta directamente al centro del círculo. También
terminando con la fuerza centrípeta, que es perpendicular a la dirección del movimiento y se obtiene mediante la segunda ley de Newton. Ahora voy a explicar el tema visto en la etapa 4, lo cual es la dinámica, aplicaciones de leyes de Newton. Como conceptos importantes tenemos que el ángulo es una figura formada por dos elementos unidos por un extremo. La tensión es una fuerza ejercida por una cuerda, cable, cadena, etc. La aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. Y la masa es la medida de la inercia de un cuerpo o bien la representación de la cantidad de materia dentro de un cuerpo. Si a un objeto se le aplica una fuerza F y este no se mueve, se debe a la fuerza de fricción cinética, la cual se opone al movimiento del cuerpo, considerada coeficiente de fricción estática. Sin embargo, cuando la fuerza F aplicada a un objeto es superior a la fuerza de fricción estática máxima, el objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no desaparece, sino que ahora actúa la fricción en movimiento y entonces la fuerza que se opone al movimiento es llamada coeficiente de fricción cinética. Ahora veremos las reflexiones. En esta evidencia de aprendizaje llevamos a cabo una práctica con simuladores, donde específicamente empleamos la segunda ley de Newton, lo cual hemos tocado durante este semestre y el anterior. Con ayuda de la misma pudimos resolver los problemas. Para poder obtener la aceleración del objeto, colocamos los datos de tensión, masa del cuerpo, ángulo y coeficientes de fricción estática y cinética en el simulador y posteriormente arrojaba el resultado. Para poder obtener los resultados restantes de la tabla se llevaron a cabo las fórmulas de la segunda ley de Newton y el método de las componentes, que a continuación se presentan en la imagen. Por último vemos la importancia del simulador. Esta herramienta la hemos utilizado durante todas las etapas. En general, los simuladores te ayudan para la verificación de cada resultado obtenido y pues es una estrategia confiable que nos ayuda a verificar las respuestas y a compararlas. Usualmente las respuestas de los simuladores son las mismas, solo varían algunas decimales ocasionalmente. Para concluir, a mí me toca hablar de todo lo visto a lo largo del curso. Durante este vimos diversos tipos de movimiento, de desplazamiento, de tiro, velocidad, fuerza, desplazamiento. Y dentro de lo más destacado de todo esto está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el tiro horizontal, vertical, parabólico y el movimiento circular. Todo esto ya lo vimos más a fondo en la presentación. Y durante las 4 etapas, en las evidencias de aprendizaje que nos tocó elaborar, empleamos el uso de simuladores. Estas herramientas nos permitieron entender, ver más fácilmente cada error para compararlo con nuestros procedimientos. Al ser una herramienta más visual e interactiva, pues nos permitió entender los temas más fácilmente. Sin duda fue una herramienta que facilitó mucho el proceso de aprendizaje por todo lo que ya expliqué. Bien, ahora vamos a analizar cómo es que todas las leyes vistas en este curso son importantes en nuestra vida diaria y cómo es que se aplican. Bueno, ya es bien sabido que en la mecánica no solo se implica números, fórmulas y problemas. Esta rama de la física clásica nos ayuda a entender el movimiento, el equilibrio y el reposo de los objetos. Todas las leyes vistas las podemos considerar como la base para explicar fenómenos cotidianos, como pueden ser empujar un objeto, batir una pelota, abrir una puerta. Y pues bueno, todo esto también se aplica en campos más complicados. Todo esto convierte a la mecánica como el pilar fundamental del desarrollo del entorno.